Tú sientes atracción por la culpabilidad. ¿Qué significa esto? Si lo colocamos en el marco de la lección de esta mañana, soy espíritu, soy pensamiento divino, soy sin forma. Si nos vamos, por ejemplo, a la física, podemos pensar en esa aparente ambivalencia en la que se presenta el mundo, o bien como onda de potencialidad infinita, o bien como partícula, lo particular. ¿Sabemos esto? Bien, parecería como que tenemos la opción de o bien me conozco como espíritu, o bien como algo particular. O bien soy, en términos del curso de milagros, o bien soy el Hijo de Dios, mente con mayúsculas, creadora, espíritu, o bien soy un cuerpo con un nombre y una historia en el tiempo, que dice haber nacido, que dice que morirá y que solo va a existir en el intervalo de estos dos eventos. Bien, el curso de milagros llama atracción por la culpabilidad a la creencia, ergo, deseo de la mente de experimentarse como lo particular. ¿Vale? O sea, vamos a depurar estas palabras de todo su significado pasado. Vamos a depurarla de toda la cuestión moral, de pecado como error moral, como mancha moral. No tiene nada que ver, es un error, es un error. La mente que cree que vive dentro de un cuerpo es una mente que siente atracción por la culpabilidad, en términos de un curso de milagros. ¿Qué quiere decir esto? Es una mente que elige negar su condición de infinitud y decide creer que, y por tanto percibirse en un cuerpo. Esta es la cuestión. Y lo que es realmente revolucionario de un curso de milagros es que no nos permite podríamos decir, el alivio de decir, y esto me ha sucedido, porque un genio perverso, porque Dios me ha condenado a esta experiencia, porque Dios me expulsó del paraíso, etc. Creer es desear y percibir es proyectar. Y el mundo que percibo es el mundo que deseo que sea real. ¿Os dais cuenta de lo que esto supone? ¿Estáis dándoos cuenta de del poder que nos restituye? ¿De la libertad que esto nos brinda? ¿Os dais cuenta del potencial liberador de comprender esto? Porque probablemente muchos de vosotros, y si no, no estaríais sentados aquí, más de una vez habréis pensado, necesito ser libre, deseo liberarme. Cuando hablamos de salvación, hablamos de liberación. ¿Pero liberación de qué? De un mundo externo a mí, que me dirige, que me limita, que me ataca, con un gobierno, unos padres, una sociedad que me hace pagar impuestos, bla, 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 una relación de pareja en la que no me siento valorado. No. Siempre que lo planteamos así, nos perdemos por completo la posibilidad de sanar y de liberarnos. Se trata de esta dinámica que estamos exponiendo aquí, que el curso expone continuamente. La mente es soberana. La mente no puede experimentar nada que no desea. Y todo aquel que no está aún listo para responsabilizarse al 100% por su experiencia, en su totalidad, no está aún listo para esta enseñanza. Y por el contrario, los que ya han comprendido que en esa responsabilidad, en esa capacidad de responsabilizarse, en ese aceptar esa responsabilidad, va mi liberación, eso empezamos a colaborar. No sin resistencia, pero empezamos a colaborar. Por tanto, atracción por la culpabilidad, que nadie se equivoque con esto.
Tenemos que devolverle a los términos su significado presente, no el que le dimos en el pasado. Atracción por la culpabilidad quiere decir que yo deseo ver objetos, porque yo deseo ser un objeto, porque yo deseo negar que soy espíritu y en su lugar creer que soy un cuerpo. Pero si yo deseo ser un cuerpo que ha nacido, que morirá, un cuerpo que sufre, un cuerpo que se siente culpable o percibe culpa, hay algo que voy a tener que hacer. Yo no puedo sostener esto, que claramente es ilusorio, y al mismo tiempo sostener en mi mente el reconocimiento de que soy espíritu, mente soberana, creadora. Porque esta experiencia requiere de mí que yo me escinda y me olvide de mi poder. Esto se ve, ¿no? Yo no puedo jugar a ser Susana con una mente que consiste simplemente en los pensamientos privados e individuales que además se cuecen aquí dentro, y al mismo tiempo estar bien consciente de que soy espíritu, como decía la lección de hoy. No casa una cosa con la otra. Por tanto, tengo que elegir. Pero como criterio para el discernimiento, si yo creo ser un cuerpo, si yo lo creo, es porque deseo renunciar al espíritu. Porque deseo negar mi condición de conciencia con mayúsculas. De hijo de Dios, diría un curso de milagros. Cristo o espíritu. Entonces lo que estamos haciendo ahora aquí juntos es desvelar, destapar algo que es un absoluto tabú. Un tabú. Podríamos casi decir el tabú. ¿Y cómo podríamos formular este tabú? Diciendo que la mente es la causa de todo lo que ahora creo real, incluido mi propio ser. De que no tengo una mente dentro del cuerpo, efecto del cuerpo, sino que la mente es previa al mundo, previa a mi cuerpo, previa a mi nacimiento. ¿Sabéis esto que dicen los budistas de muéstrame tu rostro original, el que tenías antes de que nacieran tus padres? O esa cita bíblica que dice antes de que Abraham fuera, yo soy. Ese es el secreto iniciático. Ese es. Y solamente lo puede escuchar aquel que está listo para escucharlo. El que no está listo lo escuchará y se quedará como si tal cosa. Pero aquel que está listo enfrenta esto, casi diría con reverencia. Con reverencia. Porque esta es la comprensión que le hará libre. Hay un Mahavakya en la Advaita que dice Tattvamasi, tú eres eso. No solo es que la mente o conciencia es la causa de todo lo que sucede aquí, sino que esa mente o conciencia es lo que yo soy. ¿Cuán liberador es eso? Sin embargo, ahora parecería que es todo lo contrario. ¿No? ¿No es así? Ahora parecería que esa mente de la que me habla el curso, esa mente que el curso rescata, esa mente de la que continuamente me está hablando, a la que continuamente me está hablando para que despierte, para que reconozca su poder, para que deje de esconderse detrás de las máscaras de cada una de las personas que componen la filiación ahora, fragmentos de la unidad. Parecería como que esa mente sencillamente no existe.
Es por eso que cuando hablamos del curso y del trabajo que se hace con el curso se dice, debemos ir a la mente inconsciente. Debemos rescatar esa mente del inconsciente. Debemos volver la mente consciente. Otra de las formas en las que se dice es, debemos hacer luz o superar la ignorancia. Se trata de volver consciente lo inconsciente. ¿Y qué es lo que está inconsciente? Que soy mente, no cuerpo. ¿Y contra qué tengo que luchar, con muchas comillas aquí? Contra el mundo entero, que está diseñado y tiene como propósito ocultar esa verdad. El mundo no tiene otro propósito que ocultar esa verdad. Y lo hace de 1000 formas ingeniosas, distractoras. El mundo es un dispositivo de distracción gigantesco. Cuando hablamos, esta mañana hablaba la lección de la tentación. Aquí es posible también que nos equivoquemos, ¿no? Con lo que hemos aprendido en el pasado. La tentación. Siempre en un contexto moral, ¿no? No debo caer en la tentación, porque me convertiría en un pecador, me haría agradable a los ojos de Dios. No. La tentación en este contexto, en un curso de milagros, quiere decir, ¿en qué medida yo me dejo distraer? ¿En qué medida yo permito que el mundo me diga quién soy? ¿En qué medida me pierdo en los conceptos del mundo? ¿En qué medida soy capaz de colocarme aquí en presencia, sabiendo mi identidad real y no permitir que ninguna apariencia del mundo me pueda llevar a engaño? Esa es la tentación. Es grande la tentación de creerme otra cosa de lo que soy aquí. Está todo conspirando contra mi deseo de reconocerme como soy espíritu. De modo que tengo ante mí una realidad envolvente, una realidad en 3D que me envuelve, sumamente realista, que me está diciendo exactamente lo contrario a la verdad. Exactamente lo contrario. De manera que este curso lo que procura es invertir por completo nuestra manera de pensar. Ese es el arduo trabajo que el Espíritu Santo, mente recta, tiene por delante. Hasta que no decimos, ven a corregir mi mente, estoy listo, estoy dispuesto, quiero comprender la verdad, no quiero engañarme por más tiempo, hasta que no hacemos de alguna forma esa oración en nuestro corazón, el Espíritu Santo no puede nada contra la aparente evidencia estridente de este mundo material que parece afectarnos tanto. Así que vamos a empezar esa inversión ahora diciendo que en el mundo hemos aprendido que el cuerpo es causa y la mente efecto. No solamente eso lo creemos todos aquí, sino que tenemos una ciencia. Saben que la ciencia es la religión del siglo XXI, del siglo XX y XXI. La ciencia. Y la ciencia oficial afirma que la materia es causa, la conciencia es efecto. Si vamos a un médico, por ejemplo, a un físico, un médico materialista, reduccionista, y le contamos el papel que juega la conciencia en nuestra experiencia, se reiría en nuestra cara, nos llamaría esotérico, nos llamaría, ¿no? Porque la ciencia oficial cree firmemente que la conciencia es, primero, individual, personal, se compone de los pensamientos de cada individuo, ahí donde el individuo encuentra su conciencia de ser, de existir, y que estos se originan sobre la base del funcionamiento o actividad de un sistema nervioso. Esto es lo que hemos comprado siempre. En el momento en el que pierdo la capacidad de utilizar mi sistema nervioso, mi cerebro, pierdo mi conciencia. Por supuesto, cuando muero, dejo de existir. Esto es lo que dice la religión actual. Si vamos a las escrituras, esto es lo que nos dicen los neurólogos, los físicos, los médicos. Lo que pasa es que este mundo está construido de esta forma, pero como en la
famosísima cita esta, que a mí tanto me gusta, de Borges. El arquitecto de este sueño, de esta realidad ubicua, la que llamamos mundo, ha consentido en su construcción pequeños intersticios de sinrazón que nos permiten saber que es falso. De forma que, por ejemplo, un neurólogo, o un cardiólogo creo que es, de formación completamente científica, holandés, que ha tenido por el ejercicio de su profesión ocasión de tratar a muchísimas personas que han tenido una muerte clínica, es decir, han tenido todas sus funciones cerebrales suspendidas, un electroencefalograma plano durante un intervalo de tiempo, y luego, para sorpresa de todos con sus paradigmas, reportan haber estado completamente conscientes e incluso pueden dar testimonio de cosas que sucedieron en la sala mientras ellos aparentemente no estaban ahí. Es decir, la causa de su sensación de ser, de su existencia, estaba en off. Por tanto, es una enorme inconsistencia, es algo que confronta tremendamente este paradigma materialista reduccionista. Obviamente, el ego encuentra miles de formas de negarlo, de buscar explicaciones, etc. Pero ahí está la evidencia. Hay un tanto por ciento de personas que experimentan muerte clínica que luego reportan haber estado conscientes de todo lo que sucedía. Y no tenemos que irnos tan lejos, porque a veces en los sueños de la noche, imagino que todos aquí tendremos experiencias de este tipo, en los sueños de la noche muchas veces nos resulta evidentísimo que la conciencia del sueño es no local. ¿No habremos tenido muchos aquí la experiencia de haber soñado con cosas que no estaban siendo vistas o percibidas desde el cuerpo onírico? Escenas soñadas que parecían estarse viendo desde arriba o desde varios personajes a la vez, o escenas oníricas en las que yo estoy viendo mi propio cuerpo a lo lejos. ¿No hemos tenido este tipo de experiencias siempre? ¿O mucho? ¿No? Esto sucede con frecuencia. Esto sucede con frecuencia. Lo que pasa es que sí es posible que no nos demos cuenta. Ahora, cuando estamos empezando a perdonar, empezamos a estar alerta en favor de todas estas inconsistencias, mientras que hasta ahora quizá hemos estado colaborando para no verlas. De hecho, esto es tanto así que colaboramos con la noción de que ahí fuera hay un mundo sólido y real con unas leyes físicas que se cumplen y que nuestra interpretación del mundo no tiene nada que ver con la realidad que percibimos o que experimentamos. De forma que de alguna manera hemos comprado una versión. La conciencia dice, yo voy a crear desde, vamos a ponerlo en términos físicos, he aquí un mundo de ondas, de onda de probabilidad infinita, y nosotros vamos a colapsar la onda para que dé origen a un determinado modelo creativo. Esta realidad tal como la vemos, tal como la percibimos, tal como la experimentamos. Con estas leyes físicas que se cumplen aquí. De manera que una vez que la mente que nace y aprende este mundo con estas leyes que se cumplen aquí, etc., empieza esta mente a funcionar colaborando con esta percepción. De forma que todo aquello que no es congruente con el formato, la mente tiende a descartarlo. No lo ve. ¿Por qué? Porque no coincide con la descripción de realidad que yo he comprado, que yo creo y deseo. Entonces, sencillamente, no lo veo. Esto está sucediendo continuamente. Continuamente nuestros cerebros nos están informando de la realidad de un mundo externo con unas determinadas características, todas congruentes con la idea original. Y todo aquello que no tiene que ver con esto, completamente nosotros hemos hecho como un pacto de lealtad con el ego y con su descripción del mundo, y lo que hacemos es que sencillamente lo descartamos. Los chamanes de Don Juan Matus decían, lo desnatamos. Lo tenemos enfrente, pero decimos no verlo. Porque no se ajusta a nuestra descripción del mundo.
Así que incluso ante evidencias enormes, el otro día, por ejemplo, en Colombia veíamos la película El Resucitado, que vimos con vosotros en Teruel, y es la historia de una conversión, y hay un momento en el que el tribuno romano que se ha convertido tiene un encuentro breve con Jesús en una roca una noche, y le dice: no sé ni qué preguntar, las cosas que he vivido contradicen tanto mi mundo. Esto se llama la disonancia cognitiva. Tanto que no sé ni qué preguntarte. Y Jesús le contesta: si tú que has visto tienes dudas, imagínate a aquellos que no vean, aquellos que no han visto esto, que no han participado en esto. ¿Cómo poder hacer llegar este mensaje de resurrección, este mensaje que puede formularse de muchas formas? Por ejemplo, bellísimamente como se formulaba en la lección de hoy: soy espíritu. ¿Cómo hacer llegar a todos los rincones de este mundo tan contaminado por lo particular, atracción por la culpa, el mensaje que contradice esto por completo? Soy espíritu, no soy un objeto, no soy un cuerpo, no soy lo particular, no soy un individuo, no soy una historia en el tiempo no me ha causado, soy espíritu, presencia pura, eterno. No le envidio la tarea del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué dice este cardiólogo. Bueno, ahí lo tenemos. Y desde luego no podemos hablar de este, por ejemplo, en este caso, de este médico, de este científico, como alguien a quien le haya resultado fácil de pronto salir públicamente con este tipo de relatos, porque pierden automáticamente todo el crédito por parte de sus compañeros. La comunidad científica te aparta. O sea que, fijaos que todo el esfuerzo que esta gente hace para obtener su licenciatura médica o física, etc., cuando de pronto se encuentran con algo así, y como en este caso elige no desoírlo, o no buscar una explicación y continuar con su vida como si esto no hubiera ocurrido, sino que decide prestarle crédito a esto, decide investigarlo, intentando aplicar el método científico, al menos estadísticamente, y haciendo entrevistas a los que han experimentado este tipo de cosas, y luego decide andar el mundo informando de su hallazgo. Ha perdido el crédito como profesional médico. Pero imagino que para él era algo demasiado evidente, y vemos como el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje del Espíritu, se cuela absolutamente en todos los ámbitos de la actividad humana, incluida aquella en la que podría parecer que está excluida por pura definición, como es el mundo científico, materialista, reduccionista. Me hace mucha gracia porque no solamente este tipo de cosas le suceden a los cardiólogos, sino que a los físicos, que son precisamente aquellos que están dedicados con todo el poderío de su intelecto a describir el mundo físico, material, externo al observador. Ese planteamiento no se ha podido sostener, porque cuando se ha hecho ese intento, al final el espíritu ha encontrado la manera de hacerse notar, incluso ahí en esa actividad, ¿no? A medida que se han ido perfeccionando los aparatos para observar lo muy, muy, muy pequeño o lo muy, muy, muy grande, ese mundo ubicuo, material, compuesto de objetos separados, ahí fuera, habiéndose entregado los científicos a la búsqueda de los últimos componentes materiales de esa realidad, resulta que de pronto se encuentran con que esa realidad que estudian ni está fuera, ni es independiente de ellos como observadores, ni se compone de nada material en absoluto. Ni responde a las leyes del mundo que vemos. Ni responde a las leyes del mundo. Por tanto, incluso en esos ámbitos en los que aparentemente Dios está completamente excluido, incluso ahí encuentra la forma de hacerse manifiesto.